Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Planificador de Bodas. Lon es abofeteado por Noea basados en el libro. El fuerte abrazo de ese hombre era demasiado cálido, tan cálido que su corazón que parecía estar congelado comenzó a derretirse. Con voz temblorosa, Noea preguntó, «No hice nada malo, ¿verdad? No, no hiciste nada malo. No soy el tercero en discordia, ¿verdad?» Nanua quería estar seguro y eso hizo que Cylon tensara aún más su cuerpo para confirmar. No destruiste la familia ni la vida de nadie. Al contrario, viniste a crear felicidad en mí de nuevo. Realmente tienes malas costumbres. Una mala costumbre que hizo derramar lágrimas a Nanua con su cabeza enterrada en el pecho de Cylon, dejando que sus lágrimas empaparan la camisa del hombre mientras respondía a su abrazo con todas sus fuerzas. Todo miedo se desvaneció con la explicación de Cylon. Pero esta mala persona puede amarte, ¿verdad? Dijo la persona con extrema confianza en sí mismo, haciendo que Nuea se alejara un poco. Inhala suavemente y usará el dorso de su mano para limpiarse la cara antes de emitir una respuesta. ¿Alguien como tú puede aceptar un no? Noah le preguntó al hombre que lo había ido a buscar hasta ahí. Puedes prohibirlo, pero simplemente no te escucharé. Noah estaba realmente enojado consigo mismo, enojado porque estaba sonriendo con lágrimas en los ojos sin poder resistirse. Las yemas de los dedos de Cylon limpiaron suavemente su cara, y aún más enojado estuvo cuando sus ojos se cerraron cuando el hombre se inclinó para presionar un ligero beso en sus labios. Un beso que apenas fue un toque antes de alejarse. Entonces Cylon lo miró con unos ojos que querían que supiera lo que sentía. Te amo, Noea. Nanua bajó ligeramente la mirada antes de usar sus manos para empujar a Cylon. Ya no estaré enojado contigo, pero tengo una petición, dijo Nanua con una amplia sonrisa antes de... ¡Ay! Un cálido puño se estrelló contra la mejilla de Cylon, haciendo que éste se balanceara debido al impacto en estado de shock. Nunca pensó que la mano de Noah tuviera tanta fuerza. Su rostro comenzó a doler, antes de mostrar una sonrisa al tipo que acaba de golpearlo. Noah dijo con un tono sombrío, es una manera de regresar del dolor que durante muchos días estuve sintiendo aunque ese golpe apenas pueda satisfacerme. Después de decir eso, intentó escapar a la habitación, pero no fue lo suficientemente rápido ya que Cylon lo agarró la muñeca. Dejaré que me des tantos golpes como quieras, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Me amas? El joven del norte volvió a levantar el puño, pero la otra parte no escapó. Se quedó mirándolo a la cara hasta que Noah comenzó a sonreír. No me agradas mucho, dijo con voz firme, pero yo te amo. Oye, también tenemos asuntos pendientes, suéltame, dijo cuando la persona descarada aprovechó la oportunidad para envolver su cintura con las manos de manera firme, haciendo que Nanua gritara intentando resistirse aunque no lo hicieron de manera seria, ya que sus corazones estaban en sincronía y ya no podían alejarse. Puedes ordenarme lo que quieras, pero no te haré caso. Entonces nunca me sueltes. No debes ni mencionarlo, eso ya es un hecho. Nanua todavía estaba enojado consigo mismo porque estaba demasiado feliz al estar en el brazo de ese hombre. Dijiste que te gustaba el color del sol poniente. Me gusta. La persona que acaba de llegar a un entendimiento estaba sentada en la terraza de la casa de Teca, mirando el sol poniente detrás de las colinas. Nanua se apoyó contra Cylon y preguntó cosas de las que solían hablar. El hombre mayor le mostró una sonrisa. Así que usas tonos anaranjados y blancos como tema de la boda. Bueno, no me estabas ayudando en absoluto. Nanua torció la boca recordando cuando lo había visto por primera vez. Había sido muy cansado porque lo había puesto de cabeza. Aquello hizo que Cylon se riera y lo abrazara mucho más fuerte. Bueno, realmente no quería casarme. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No te enojarás conmigo, ¿verdad?
Si tengo que casarme con Jiwa, el orador parecía obviamente preocupado porque era realmente injusto que tuvieran que ocultar su relación y que Cylon continuara con su matrimonio. Pero Nanue había escuchado todo lo que era importante saber y había quedado claro cómo eran las cosas, así que solo pudo sonreír. Así que seré un adúltero. No quiero que uses esa palabra ya que solo te quiero a ti, pero la realidad era que tenían que regresar y enfrentar la situación. Nanua tendría que ser pareja de alguien que estaría casado. No importaba si la mujer también tenía su amante. Entonces, ¿qué piensa el amante de Kunjiwa de todo esto? No está de acuerdo, pero ella es terca y no hay otra manera de resolver esta situación, dijo Cylon con cansancio y luego suspiró. Si mi madre entendiera como la tuya, sería bueno. Nanua también sintió que tenía suerte. Te lo he dicho, Kunlun, cada familia tiene problemas diferentes, pero en lo que todos se parecen es que aman a sus hijos.